Es un juego de cartas y Putin parece tener una bajo la manga. En las últimas horas, medios rusos han especulado sobre la presencia de un poderoso personaje que podría tener mucho que ver en la reestructuración del Ministerio de Defensa. Sergei Surovikin, el general Armagedón, se alista para sumarse a la cartera. Ya el nombramiento de un economista como Andrei Belousov como ministro de Defensa había sorprendido a muchos. ¿Cuál es el tándem necesario para que el civil, asesor de Putin en temas económicos y su hombre de confianza, encuentre el equilibrio? No olvidemos que Timur Ivanov, quien era viceministro de Defensa, fue encarcelado acusado de soborno. ¿Será que Surovikin asumirá el cargo, consumando su retorno y confirmando el mayor de los temores de Occidente? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Putin ha nombrado al economista Andrei Belousov como nuevo ministro de Defensa. Este movimiento inusual generó una ola de especulaciones y análisis. La decisión fue vista por muchos como un intento de equilibrar las necesidades económicas y militares. ¿Será que la reestructuración en el Ministerio de Defensa tenga que ver con el futuro nombramiento de Sergei Surovikin como viceministro de Defensa? No olvidemos que hace poco fue encarcelado Timur Ivanov, acusado de soborno. Andrei Belousov, un economista con una vasta experiencia en administración pública, había sido anteriormente el viceprimer ministro. Conocido con su enfoque pragmático y su capacidad para manejar crisis económicas, Belousov ahora se enfrentaba al desafío de optimizar los procesos dentro del complejo militar industrial ruso. Esta reestructuración parecía un paso necesario en un contexto donde figuras clave como Ivanov caían en desgracia. Según los expertos entrevistados por Izvestia, su nombramiento era un paso estratégico para garantizar que la economía del sector de defensa se integrara de manera más eficiente a la economía nacional. Dmitry Peskov, el secretario de prensa del presidente Putin, explicó el cambio en términos de innovación y eficiencia. La sombra de Surovikin como posible viceministro de Defensa añadía otra capa de intriga. Hoy en día, el ganador en el campo de batalla es aquel que está más abierto a la innovación, más abierto a la implementación lo más rápido posible. Por eso, en la etapa actual, el presidente ha decidido que el Ministerio de Defensa esté dirigido por un civil. Así declaró Peskov. Esta declaración no solo apuntaba a Belousov, sino también a una posible integración de Surovikin en la estructura de mando. Destacó que Belousov no solo había demostrado su capacidad como funcionario civil, sino también su éxito en la gestión del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia. La figura de Sergei Shoigu, quien había sido ministro de Defensa desde 2012, no quedó completamente desplazada. Shoigu fue nombrado secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, donde se esperaba que contribuyera a los cambios necesarios en la política migratoria del país. Durante su mandato, Shoigu había reorganizado el ejército ruso, restableciendo las divisiones que habían sido transformadas en brigadas y formando las fuerzas de operaciones especiales y aeroespaciales en 2012 y 2015 respectivamente. Además, había promovido la autosuficiencia del complejo militar industrial ruso, alejándose de la dependencia de equipos militares extranjeros. El nombramiento de Belousov estaba claramente alineado con los objetivos a largo plazo de Putin, y la posible llegada de Surovikin podría indicar una estrategia aún más audaz. En su último discurso ante la Asamblea Federal, el presidente ruso había subrayado la necesidad de desarrollar el complejo industrial defensivo del país para incrementar su potencial científico, tecnológico e industrial. El politólogo Dmitry Fetisov comentó a Izvestia: Belousov es un economista talentoso, una persona muy inteligente y sabia que, aparentemente, tendrá que resolver la cuestión del componente económico del Ministerio de Defensa. La optimización y la eficiencia eran ahora las palabras clave en la nueva estrategia de defensa de Rusia, y la incorporación de Surovikin podría fortalecer aún más esta visión. Explicó que la función del ministro de Defensa en el sistema militar ruso no era participar directamente en las operaciones de combate. Esa tarea recaía en el jefe del Estado Mayor.
La tarea del ministro de Defensa es trabajar con el complejo militar industrial, las oficinas de diseño y crear las instalaciones que serán necesarias en 5 a 10 años. Así afirmó Zurigin. La posible participación de Surovikin podría añadir una dimensión táctica significativa a esta estructura. Según él, se esperaba que Belousov construyera fuerzas armadas capaces de enfrentar las amenazas futuras, anticipándose a los desafíos por venir. El enfoque de Belousov como ministro de Defensa implicaba una integración más profunda de la economía y la defensa, algo que Surovikin, con su experiencia, podría complementar. Durante la pandemia, Belousov había demostrado su capacidad para gestionar crisis complejas al desempeñarse como primer ministro en funciones. Ahora debía aplicar esa experiencia para asegurar que cada rublo gastado en defensa produjera el máximo beneficio. La racionalización de recursos y la construcción de una economía militar eficiente eran esenciales para mantener a Rusia competitiva en el campo de batalla y en la arena global. Este nuevo enfoque también reflejaba una realidad inevitable. La guerra moderna no solo se libraba con armas y soldados, sino con innovación y recursos bien gestionados. En este contexto, un economista al frente del Ministerio de Defensa no era un cambio radical, sino una evolución lógica. Con la guerra en Ucrania como telón de fondo, el éxito en el campo de batalla dependía tanto de la destreza militar como de la solidez económica. El nombramiento de Belousov simbolizaba un intento de equilibrar estas dos dimensiones cruciales, mientras que la presencia de Surovikin podría asegurar la continuidad operativa en el campo de batalla. Según Georgi Ostapkovich, director del Centro de Investigación de Mercados, Belousov sabía combinar hábilmente los componentes de mercado y planificación. Este equilibrio era vital para un país que buscaba integrarse de manera más eficiente en la economía global y fortalecer su posición militar. La capacidad organizativa de Belousov, señalada por Ostapkovich, se había convertido en su característica principal en cualquier lugar de trabajo. Sabe organizar el trabajo, lo que hoy en día es especialmente importante, destacó el experto. Esta habilidad sería crucial en su nuevo rol, donde la eficiencia y la optimización de recursos eran esenciales en un contexto de sanciones económicas sin precedentes. En los últimos años, considerados los más difíciles para la economía rusa, Belousov no había tenido fracasos en sus actividades, lo que subrayaba aún más su competencia. Sergei Abakianst, ex comandante de la Flota del Pacífico, añadió otra capa a la figura de Belousov, describiéndolo como una persona muy decente y un fuerte estadista. Esta percepción era compartida por Sergei Ordzhonikidze, ex viceministro de Asuntos Exteriores y vicesecretario general de la ONU. En una conversación con Izvestia, Ordzhonikidze destacó la determinación y el profundo conocimiento de la industria que caracterizaban a Belousov. Andrei Belousov daba la impresión de ser una persona reflexiva y muy educada. Al mismo tiempo, está bastante decidido a lograr sus objetivos. Creo que no fue casualidad que el presidente lo eligiera para este cargo, concluyó. El 14 de mayo, durante una sesión plenaria del Consejo de la Federación, Belousov detalló las tareas clave que le había encomendado Putin. Me gustaría detenerme en dos tareas clave que me encargó el presidente. El primero es garantizar la plena integración de la economía de las Fuerzas Armadas en la economía general del país, teniendo en cuenta el crecimiento objetivo del gasto en defensa, que ya superó el 6,7% del PIB del país, anunció. La magnitud de esta tarea era enorme, implicando una optimización de los gastos militares donde cada rublo debía aportar el máximo efecto. Resolver este problema pasaba por integrar el trabajo del Ministerio de Defensa con los departamentos civiles, creando una sinergia que potenciará la eficiencia y la innovación. La segunda tarea, continuó Belousov, era la necesidad de hacer que la economía militar y el trabajo del ministerio estuvieran lo más abiertos posibles a la innovación. Esto incluye la formación del personal, así como el desarrollo de nuevas formas y métodos de gestión, aclaró. La posible llegada de Surovikin podría ser la clave para implementar estas innovaciones en el ámbito militar. Su enfoque en la innovación reflejaba una comprensión profunda de las necesidades contemporáneas de defensa, donde la adaptación y la rápida implementación de nuevas tecnologías podían marcar la diferencia en el campo de batalla.
Belousov asumía esta responsabilidad con una clara conciencia de lo que estaba en juego. Soy plenamente consciente de mi responsabilidad ante el país, ante el pueblo ruso y ante el presidente de la Federación Rusa, de conformidad con el nombramiento previsto. Me comprometo a utilizar todas mis fuerzas, mi salud y, si es necesario, mi vida para resolver las tareas asignadas, declaró con determinación. ¿Estamos ante un nuevo momento de la guerra con la posible incorporación de Surovikin como viceministro? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.